El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús entonces les dijo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y dijo: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a aquellos que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros le dijeron: «Hemos visto al Señor». Y él respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y también estaba Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y les dijo: «La paz esté con ustedes». Y luego dijo a Tomás: «Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Y Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo entonces: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin ver». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos también en esta Eucaristía por nuestra hermana Lidia Moreschi. Cuando tuvimos el último terremoto en enero, ¿el 18 fue? 18 De enero. Lunes 18 de enero. Por supuesto que esa misma noche o al otro día todos hablábamos del terremoto, ¿no? Y cada uno que contaba su experiencia, dónde estaba, el miedo, qué se cayó, qué se rompió, cómo lo vivió. Fue un único acontecimiento, pero miles de testimonios, experiencias, cada uno lo contó como lo experimentó. Lo mismo le ocurrió a los 4 evangelistas con este acontecimiento de Jesús. Es el mismo acontecimiento, Jesús vivo y resucitado, pero cada evangelista, desde su mirada teológica, desde su experiencia, desde su historia, va narrando el acontecimiento de la resurrección desde una manera especial. Para Mateo es el triunfo de ¿quién? En el Evangelio de Mateo, ¿qué te parece? ¿Quién es tan importante? Y Mateo siempre mira el Antiguo Testamento. Es el triunfo del Mesías davídico, del hijo de David. En él se cumplen todas las promesas. Para Marcos es la victoria de un servidor muy humilde, el siervo de Yahvé, que es hijo de Dios, que en la pasión que hace, calla, no abre la boca, ¿no? Y se entrega. Es el triunfo de este servidor de Yahvé. Para Lucas es la victoria y la vida nueva que trae Jesús a través de la misericordia y del amor que Él pone al entregar su vida y del perdón. Y para Juan, la resurrección, ¿qué es? Es un acontecimiento de salvación y de fe. Para Juan, que Jesús esté vivo implica, para aquellos que creen en esa resurrección, implica salvación. Pero de una manera actual, si hoy, en el Evangelio de Juan, yo creo que Jesús está vivo, hoy me salvo. Hoy experimento esta salvación. Es presente, es real. Hoy comienzo a vivir de otra manera. Hoy, con la fe, entro en otra dimensión, que es la dimensión de la fe sobrenatural, distinta al mundo,
que está en otra dimensión en el Evangelio de Juan. El que tiene fe entra en una dimensión que el que no tiene fe no la ve, no la comprende, es la dimensión del Espíritu. Esta salvación es personal y es comunitaria. Por eso el Evangelio de Juan, ¿cómo va narrando la resurrección? Con encuentros personales y comunitarios. ¿Qué encuentro personal cuenta? Dos muy fuertes. El de Magdalena, Juan 20, y hoy el de Tomás, que fue el mismo día, el mismo domingo de resurrección. Pero también con encuentros comunitarios, los 11, como hoy, que se pone en medio, Juan 21, que estaban haciendo que los 7 estaban pescando. Detrás de ese encuentro hay un proceso de fe personal y comunitario, que estas personas van haciendo un proceso de reconocimiento, un proceso de gozo, de alegría, de vida nueva. Pero ¿en qué consiste ese proceso que no solo ellos tuvieron que hacer, sino también nosotros? Ese proceso consiste en pasar de la mirada ¿a dónde? A la fe. Es un proceso de fe. Es un proceso que implica una felicidad, felices los que crean sin ver. Es un proceso fuerte porque para nosotros que vivimos en el mundo, que no lo conocimos personalmente, como dice la primera carta de Pedro, es continuamente alimentar la mirada de fe e ir recibiendo una visión de fe distinta a esta mirada. Es la mirada de aquellos que creen con toda la voluntad, con toda la inteligencia y con todo el corazón. Tomás, en cambio, ¿qué quiere hacer Tomás? Quiere ver, si no veo sus manos, y quiere tocar, y no meto mi dedo. No creeré, dice Tomás. Desde la dimensión humana. No, todavía no ha entrado en esta otra dimensión. Por eso dice 2 Corintios 5, 7, dice Pablo, hermanos, nosotros caminamos en fe, no en visión. Caminamos en fe. Ahora, si profundizamos aquí el Evangelio de Juan, muchas veces el camino para creer es escuchar. ¿Cuándo creyó María Magdalena? Cuando escuchó ¿qué cosa? Su nombre, la palabra de Jesús. La escucha como que le entró por el oído y ¿dónde le llegó? Al corazón. Le transformó el alma, pero tuvo que escuchar primero. Por la escucha viene también la fe. Por eso va a decir Pablo, ¿cómo invocar a Dios sin creer en Él? Pero ¿cómo creer sin haber escuchado hablar de Él? Dice Romanos. ¿Y cómo escuchar si nadie predica? Todo pasa por la escucha. La escucha de la palabra es nuestro camino de fe. Por eso en este proceso que llamamos SEPA, que es Camino a la Palabra, ¿dónde está el centro? En la escucha, en este Shema Israel del Deuteronomio, que va a ser el gran mandato que va a recibir el pueblo de Dios. Y ahí vamos haciendo nuestro proceso de fe. Cada vez que nos encontramos con Jesús hoy y escuchamos en comunidad la palabra. Hoy estamos haciendo un encuentro con el resucitado. Estamos haciendo un proceso de fe personal. Continuamos profundizando en nuestro camino. Por eso también hoy en la palabra encontramos la primer misión del resucitado, la primer tarea, que es dar el Espíritu, y dando el Espíritu, ¿qué da Jesús? La paz, el primer saludo. Pero ¿cuál es su primer preocupación, podríamos decir? Además de creer, se queda con nosotros, pero tiene como, le da una misión, la primera misión que le da a la iglesia. Antes, hoy en el texto de hoy, dice, te voy a poner un 0. No hay que poner 0, que mal docente. Un 1, ¿cuánto es el mínimo? El 2. Hasta el 2. ¿Un cuánto? Un EP. Bien. Les dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu.
los pecados. Su primer tarea es la misericordia. Su primer tarea es el perdón, derramar sobre el mundo la misericordia. Su gran tarea. Ahí se nos revela su corazón herido y traspasado. Por eso, ¿qué ha hecho antes de dar el perdón? ¿Qué ha mostrado? Ha mostrado sus heridas. ¿Qué son las heridas? Son las señales de una gran batalla, de un combate inmenso. Son las señales de un guerrero que ha perdido ganando, que ha ganado perdiendo. Las heridas y nuestras heridas son también testimonios de una historia de amor. A veces nuestras heridas nos hablan de amar. Son señales también en él de su identidad, porque ahí, ¿qué reconocen los discípulos? Que es el crucificado. Este resucitado es el crucificado, es el mismo. Son fuente de misericordia y de perdón. Por eso en este domingo podríamos compartir muchos temas de este texto tan hermoso, muchos verbos de Juan 20. Solo les comparto 3 ideas sobre esta misericordia que el resucitado da, mostrando sus heridas, como primer tarea o primer misión para el mundo y para la iglesia. La primera palabra es la palabra splanchinzomai, que quiere decir conmoción de las entrañas. Estas 3 palabras se utilizan para hacer referencia a la misericordia en distintos textos. Esta es la conmoción de las entrañas, del interior, de adentro, como cuando Dios se conmueve interiormente por el dolor del hermano. Es como una empatía sobrenatural, es una empatía que capto desde mis entrañas, que me duele por dentro, el dolor del otro. Estando la Madre Teresa de Calcuta, cuenta en una de sus cartas, en su casa, en la casa que tenían en Nueva York, llegó un joven muy grave con HIV, a punto de morir. Lo recibieron, lo acogieron, le dieron todo el amor para que pudiera morir, como ella decía, contemplando un rostro con una sonrisa. Y el joven le dijo que antes de morir quería ver a su papá, que se había ido de su casa con mucha rebeldía, con una vida muy desordenada, drogas, etc. Y que hacía más de 15 años que no lo veía. Teresa, conmovida, esta conmoción interior, fue y buscó al hombre, hasta que lo encontró. Dice ella que le costó mucho y lo convenció. Y el hombre fue a la casa donde estaba este joven. Y ella cuenta que cuando se encontraron, el chico le dijo: papá, dame tu amor cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Cuanto menos lo merezco, pero es cuando más lo necesito. Y bueno, y termina ella contando que a los días murió con su papá al lado. Cuando más necesitaba su amor, pero menos lo merecía, porque se había portado muy mal. De esa forma nos ama Dios también, desde esa conmoción interior, no porque lo merezcamos, pero sí que lo necesitamos. Oik tirmón es la otra palabra que hace referencia a la misericordia, que en realidad define la compasión por el que sufre, pero es una compasión activa, dinámica, manos a la obra. Es la compasión que se hace solidaridad, que se hace servicio, se hace entrega. Fíjense cómo la misericordia se va manifestando de diversas maneras, ¿no? Interiormente, de una empatía sensible, concretamente la voluntad de compromiso, de servicio, como la de Samaritano, así, tal cual. Oik tirmón. Y la tercera es la palabra eleos. Es la misericordia como bondad. ¿Pero en qué sentido como bondad? Como una característica de la forma de ser de la persona. Es la misericordia que ha impactado en mi personalidad y ya es parte de mí. Cuando decimos que una persona es bondadosa, es compasiva, es misericordiosa de manera habitual. De manera habitual. Son personas que
que no dañan a nadie y que cuidan al otro. Decía Jean Vanier, el mundo te dirá, si cambias, te amaré. Pero nosotros debemos decir, si te amo, cambiarás. El mundo dice, si cambias, quizás te amo. Pero nosotros, dice, mirando a Jesús, tenemos que decir, te voy a amar igual. Y quizás cambiás. Primero está el amor, el eleos. Fíjense cómo cuando esta misericordia, esta bondad se nos encarna, ¿qué vamos experimentando? Van cambiando las situaciones alrededor de nuestra vida, las personas, porque empezamos a amarlas desde la misericordia de Cristo. Y ese amor es tan poderoso que es capaz de cambiar al otro. Y puede cambiar tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos de comunidad, tus compañeros de trabajo, algún vecino, alguien que está a tu alrededor. Dice la primera carta de Pedro 4:8, ámense profundamente unos a otros, porque el amor cubre todo pecado. Es decir, la persona bondadosa, ¿qué va haciendo? Va cubriendo, no tapando, va acogiendo, va cubriendo con amor la fragilidad del otro, el límite del otro, el defecto del otro. Por eso es bondadosa, por eso vive de la misericordia. Cuánta gracia brotan de estas heridas de Jesús, de estas heridas abiertas, que como dice también primera Pedro, sus heridas nos sanaron. Amén. Hoy Jesús también te muestra sus heridas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cada uno con estas heridas que Él nos está mostrando hoy en esta asamblea donde se ha puesto en medio, vivo y resucitado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué respuesta le vamos a dar a estas heridas? Y la respuesta está en los primeros versículos, me parece. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Nos sintamos hoy enviados por esta gracia, que va más allá de una fiesta devocional, del cuadrito de la misericordia, de hacer la oración, que es algo bonito, va mucho más allá. Es amar como Jesús, es configurar nuestra vida y nuestra manera de amar como ama Jesús. Es mucho más desafiante que prenderle una vela al cuadro de Jesús misericordioso, ¿o no? Es dejarnos traspasar e interpelar por estas heridas que Él mismo nos muestra hoy. Amén. Te invito a cerrar un minutito tus ojos, ahí donde estás, pidiéndole al Señor comulgar esta palabra, recibirla en el corazón. Hoy también soplás, Jesús, el Espíritu sobre nosotros y nos encargás llevar tu perdón y tu misericordia al mundo. Danos la gracia de vivir la misericordia como conmoción interior, como esa empatía que nos acerca al hermano, como acción y servicio concreto y como una cualidad de nuestra propia persona, la bondad y el amor. Amén. Bendito sea, Señor.